Aloha, seguimos estudiando entonces en este canal todo tipo de estrategias que podemos usar para trabajar en opciones binarias para ganar dinero. Así que les recuerdo que en mi canal tenemos muchos tipos de estrategias, que esta es una más. Pueden pasarse ahí para ver los diferentes tipos de estrategias que hemos visto hasta el día de hoy, y quizás les guste una y pueden elegir la que más les guste. Así que si les gusta, me recuerdo que me ayuden, que me dejen un me gusta y que compartan, y empezamos. Bueno amigos, entonces el día de hoy operaremos, ve aquí, con la ayuda de análisis técnico el día de hoy, y para ayudar al análisis técnico usaremos el indicador de banda Bollinger. Así que hoy buscaremos con ustedes situaciones de trabajo e intentaremos ganar dinero con ellas. Comenzaré el día de hoy con $105 e intentaré aumentar esta cantidad hasta los 6.000. Así que miren este video hasta el final para que puedan ver si puedo lograr el objetivo del día de hoy o no. También pues podrán entender cómo elijo los puntos de entrada, que eso es muy importante, usando este indicador también, y a qué presta atención al abrir las operaciones, por cierto. Como pueden ver, este indicador parece un canal de precio con un promedio móvil y un límite superior e inferior. En un movimiento superior, el gráfico cruza el medio móvil de abajo hacia arriba y el precio se mueve hacia la zona superior del canal de precio. La línea media en tal situación actúa como un nivel de soporte, y con este cruce se puede abrir una operación de aumento. El gráfico cruza la media móvil de arriba a abajo y se mueve principalmente en la zona inferior del canal de precio. En este caso, la media móvil es un nivel de resistencia. Con tal intersección se puede abrir una operación a la baja. También se puede trabajar según otro esquema, es decir, cuando el impulso del gráfico traspasa uno de los límites del indicador. Por ejemplo, aquí el impulso del precio descendió, como pueden ver, hasta el borde inferior del indicador. Luego vemos que vemos un buen crecimiento, y con tal impulso atravesando el límite inferior se puede abrir una operación pues a la disminución. También pues al aumento, perdón. También aquí el precio del impulso llega al límite superior y toca y muestra una disminución. Aquí podríamos abrir una operación a la disminución, y ahora les he mostrado pues las principales señales de este indicador. Ahora veamos cómo funciona así este indicador y pongamos en práctica todo lo que hemos visto hasta hoy y encontremos el primer punto de entrada. Y como pueden ver aquí, el precio muestra una disminución y en este momento aparecen velas verdes de impulso en el gráfico. Y el precio ya toca el límite superior del indicador también. En tal situación sugiero abrir una operación durante 2 minutos en la caída, ya que el indicador nos hace pues entender que los precios tienen un buen potencial de caída. También por debajo todavía tenemos un buen nivel de soporte y todavía nos queda por una gran distancia hasta él. Como vimos antes, entonces el precio era bastante claro y había alcanzado este nivel varias veces. En esta situación nos tomamos 2 minutos teniendo en cuenta que el precio puede caer en la zona comercial o pues que haya una reversión hacia arriba. Como pueden ver, entonces nuestro precio ya está mostrando una buena caída. Miremos el gráfico y veamos qué sucede en el futuro cercano. Maravilloso amigo, maravilloso. Como pueden ver, el precio entonces continúa bajando y ustedes y yo estamos obteniendo ganancias. Ahora veamos qué está pasando a continuación aquí en el mercado. Como pueden ver, a continuación el precio continúa bajando mientras sucede una ruptura al nivel de soporte y el precio de impulso toca el borde inferior del canal de precio. En tales situaciones abriremos una operación durante 1 minuto al aumento, por lo que el indicador nos dice que los precios tienen un buen potencial de crecimiento. Creo que el precio inicialmente tocará el nivel del nivel marcado y solo entonces continuaremos bajando a lo largo de la tendencia saliente. También, como pueden ver últimamente, el precio se mueve principalmente con velas rojas, y después de una caída tan impulsiva lo más probable es pues que se produzca un retroceso hacia arriba. Intentaremos ganar pues dinero en esta situación. Tomaremos 1 minuto, dado pues que dicha operación va en contra pues del principal movimiento bajista, y también pues no queda mucho espacio para el límite. Y bueno, como pueden ver, nada mal. Como pueden ver, el precio se mueve según pues nuestro escenario. Nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada. Continuemos y veamos algunas situaciones más aquí en el mercado. Bueno, ok, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia a la baja y de momento está al margen. Al mismo tiempo el precio ya tocaba el límite superior de la banda lateral y comienza a bajar. En tal situación, inmediatamente yo abro una operación por 1 minuto a la baja, por lo que es probable pues que ahora el precio baje
Precisamente en este movimiento ya lo hemos visto pues varias veces aquí en el gráfico anteriormente. Sí, y hasta el límite todavía nos queda pues un largo camino por recorrer. Aquí abriremos entonces una operación a la ruptura del nivel de la media del indicador en el gráfico, y tal intersección es una señal para la venta, ¿ves? Y en esta situación tomamos un minuto, ya que nuestro comercio pues no se abre cerca del borde lateral sino un poco más abajo, ya, por lo que un minuto será suficiente para nosotros, así que esperemos el resultado. Muy bien amigos, muy bien, ¿ve? Como pueden ver el precio se está moviendo de acuerdo con nuestro escenario y continúa acercándose al nivel inferior del lateral, pues la tendencia lateral. Aquí donde ustedes y yo obtenemos ganancias, como pueden ver el indicador también no nos defraudó nuevamente y sugirió un buen punto de entrada. También un minuto en esta situación fue suficiente para nosotros y sugiero pues que continuemos y consideremos otras situaciones laborales. Aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista y en este momento estamos viendo por unas operaciones laterales. El precio toca el borde inferior. En tal situación abrimos una operación durante 2 minutos al aumento, ya que el precio también toca el borde pues inferior del canal del precio, y como hay probabilidad pues de que ahora se moverá hacia arriba, hacia el límite superior, que es importante, mientras que los principales mínimos del precio en el gráfico se vuelven más altos y todavía nos queda por una gran distancia hasta el límite superior. Todo esto entonces nos hace pues entender que el precio tiene un buen potencial de aumento y una mayor probabilidad de que en un futuro próximo el precio siga subiendo a lo largo de la tendencia alcista. En tal situación tomamos 2 minutos con un margen, teniendo en cuenta pues que el precio puede caer en la zona de negociación o hay alguna reversión hacia abajo. Y bueno, ahora solo nos queda esperar hasta el final de nuestra operación. Muy bien amigos, perfecto, como pueden ver rebota desde el borde inferior de la pared lateral y continúa moviéndose hacia arriba. Aquí donde ustedes y yo ganamos dinero, y como ven pues la situación con la tendencia lateral, sus límites, los límites del canal de precio a menudo coinciden, ¿ves? En tal situación, por regla general, abrimos pues operaciones desde el límite inferior al aumento o desde el límite superior a la disminución. Como pueden ver, ya tenemos los primeros $1000 en nuestro balance. Este es un buen resultado, así que sigamos y veamos pues qué pasa aquí en el mercado a continuación. Bien, como pueden ver a continuación, el precio toca el nivel de resistencia, vuelve a bajar. Aquí abro inmediatamente una operación de 1 minuto a la baja, ya que estamos pues cruzando la línea de la media del indicador. Como pueden ver, el precio está bajando activamente. Todo esto nos hace entender que los precios tienen un buen potencial a caída, y como ven anteriormente, el precio ya ha tocado varias veces el nivel de soporte pues marcado. Ahora ella también ya le está tocando desde donde pues como pueden ver últimamente el precio baja principalmente con las velas rojas impulsivas, por lo que es más probable entonces que en un futuro cercano el precio siga bajando. Y aquí también pues nos estamos tomando un minuto, tomando en cuenta pues que no nos queda mucho espacio hasta el nivel de soporte, así que veamos cómo cierra nuestra operación. Perfecto amigos, perfecto. Entonces como pueden ver el precio llega al nivel de soporte y aquí vemos cierta atenuación. Nuestra operación cierra por debajo del punto de entrada y obtenemos ganancias, y como pueden ver entonces un minuto entonces en esta situación fue ideal para nosotros. El indicador no nos volvió a decepcionar y sugiero que hizo un buen trabajo, digo yo, no, díganme ustedes. Así que sigamos y veamos cuál es la otra situación aquí en el mercado. Aquí tenemos un precio entonces moviéndose a lo largo de una tendencia ascendente, mientras que la reversión del precio se produce desde el nivel de resistencia, ¿ves? Ahora el precio se mueve hacia abajo. En este momento el precio da un impulso, toca el límite superior del indicador. Así que en tal situación abrimos una operación durante 1 minuto a la baja, ya que inmediatamente se produce una reacción cerca del límite superior, ¿ves? Y el precio hace un impulso hacia abajo. Tal como vimos antes, el precio 2 veces intentó romper el nivel de resistencia, pero al final hizo una reversión entonces y comenzó a bajar. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de caída y con mayor probabilidad de que en un futuro cercano el precio continúe moviéndose hacia abajo. De acuerdo con el movimiento saliente planeado, aquí estamos abriendo una operación precisamente con la llegada impulsiva del precio a los límites superiores del canal. Teniendo en cuenta que ahora el precio bajará, esperemos pues hasta el resultado de esta operación, hasta el final.
Y bueno, como pueden ver, estuvo bastante bien. Como pueden ver, el precio continúa bajando y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. Aquí estamos obteniendo ganancias. Además, el indicador una vez más nos sugirió un buen punto de entrada y nos ayudó entonces a ganar dinero. Mientras tanto, ya tenemos más de $6.000 en el depósito. Eso significa que mi objetivo comercial se ha cumplido el día de hoy. Así que cierro y salgo del mercado. Y bueno, me he llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Entonces recuerdo que necesitan practicar. Miren bien, analicen, no se apresuren. Que en este mundo yo sé que muchos no tenemos paciencia. Yo también pasé por eso. Yo sé que queremos ganar todo el dinero el mismo día, en un par de horas. Y eso no funciona así. Necesita práctica, se lleva tiempo. Y riego también, riego. Así que si les ha gustado, les recuerdo que me dejen ahí un me gusta. Por cierto, les recuerdo que es sobre mi canal en Telegram, donde tengo un canal privado, donde les estoy enseñando muchísimo más y les estoy dando señales también, ¿ves? Que para que ustedes puedan ganar junto conmigo. Así que escríbanme en mi canal la palabra privado, como siempre, y los envío a mi otro canal donde van a aprender mucho más y van a recibir estrategias. Así que nos vemos en el próximo video y arrivederci.